Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa estrella de difusión científica de Fundación Vitas denominado Desde el corazón de la ciencia. Hoy vamos a hablar un tema tremendamente interesante. Es verdad que siempre digo esto, pero en esta ocasión realmente convendréis conmigo que es muy interesante. Fijaros, aproximadamente en España suceden unos 50.000 accidentes a lo largo de todo el año que derivan en traumatismo cranoencefálico. Y como resultado de este traumatismo cranoencefálico, muchos de estos pacientes bueno, pasan por un estado alterado de conciencia, algunos entran en coma, y para hablar de cómo podemos recuperar a estos pacientes, tenemos con nosotros al doctor Enrique Noé. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, gracias. Enrique Noé es neurólogo y es también director de investigación del Servicio de Neurorehabilitación Vitas Irenea. Además de su actividad asistencial, que es mucha, es uno de los centros más relevantes a nivel nacional en neurorehabilitación, también dedica su tiempo, al menos un poquito de su tiempo, a la docencia y tiene tiempo para la investigación. Es autor de más de 70 artículos científicos y lo que es muy interesante, algunos de los resultados que se han publicado en estos artículos científicos han derivado incluso en guías de práctica clínica con un impacto importante para el paciente. Pero para empezar a hablar, doctor Noé, ¿puedes explicarme un poco en qué consiste esto de estados alterados de conciencia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, solo una pequeña parte de las personas que sufren un accidente de circulación, un accidente de tráfico, y algunas personas que sufren una hemorragia cerebral o una falta de oxígeno, esto que llamamos anoxia, llegan a un estado que llamamos estado alterado de la conciencia. Para entenderlo hay que entender lo que es la conciencia humana. Y la conciencia humana, desde el punto de vista neurobiológico, podríamos distinguir dos fases diferenciales. Uno sería como el acceso, o lo que llamamos el nivel de conciencia, el Ujú. estar consciente. Es como el interruptor que se nos enciende todas las mañanas cuando nos despertamos, se apaga por las noches cuando dormimos, o se apaga cuando nos hacen una inducción anestésica, por ejemplo. Y el segundo sería el nivel de conciencia, es decir, una vez encendemos ese interruptor y estamos despiertos, empezamos a recibir información del mundo exterior, pero también de nuestro propio mundo Ujú. interior. Es decir, todo lo que percibimos con nuestros sentidos, Ujú. pero también todo lo que nos viene de dentro, todo lo que sentimos dentro del cuerpo. Exactamente. Mm. Es tanto una sensación de lo que nos dice nuestro propio cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos meditación, Ujú. o lo que nos está ocurriendo o lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y curiosamente, estos dos sistemas son sistemas que son contrapuestos, por decirlo así. Es decir, o atendemos a estímulos exteriores o Ujú. atendemos a estímulos interiores. Y eso es uno de los signos reconocidos de conciencia hoy en día. Pero por no alargarnos, en función de cuál es la alteración de estos dos sistemas, el de apagado encendido, que Ujú. sería el estar consciente, y el de percepción interior o exterior, que sería el ser consciente, podemos distinguir distintos estadios clínicos que se han ido diferenciando a lo largo de estas últimas décadas. El, el estadio clínico del coma, habitualmente conocido, sería un apagado de estos dos sistemas, tanto del estar consciente como del ser consciente. Obviamente, Ujú. si tenemos el sistema de estar consciente apagado, es imposible que seamos conscientes de nada. Durante la anestesia, cuando el paciente recupera su nivel de conciencia, no recuerda lo que ha ocurrido durante todo ese procedimiento. O durante el sueño, mientras no soñemos, porque Claro. las ensoñaciones es un modelo parcial de realidad o de conciencia, pero durante el sueño, sobre todo en el sueño en el que no hay vivencias soñadas, un sueño, Ujú. eh, eh, el nivel de conciencia de las personas no existe. Existen otros estadios clínicos en el que en función de que el encendido y el apagado y la percepción externa o interna de nuestro cuerpo funcione más o menos, podríamos ir clasificándolos en Y que distintas estarían situaciones. entre estar en coma o estar plenamente consciente. Ahí entre medias Mm. hay hueco para muchos niveles de conciencia, entonces. Sí, este es un aspecto muy importante porque durante estos últimos, sobre todo durante esta última década, ha cambiado mucho el concepto tan dualista o generalista de lo que es la conciencia humana y en favor de nuestros enfermos, Ujú. sobre todo por la atención que requieren desde el punto de vista médico. Es decir, yo creo que muchas veces muchos de nuestros compañeros o muchas de las personas que nos pueden escuchar entienden la conciencia todavía en función de lo que los medios de comunicación o las películas cinematográficas pueden haberles mostrado, ¿no? Y es una conciencia muy dual, es decir, es un efecto que llamamos efecto bella durmiente. Mm. La persona o está consciente o no lo está. Y si la persona no está consciente, está desprovista de valores morales. Es decir, prácticamente yo
no tengo ningún problema de darle una patada a una mesa, no es algo consciente. Ujú, Puedo hacer lo mismo con una persona que no tenga conciencia. Entramos en un dilema moral en el que ha repercutido en lo que es la asistencia a ujú, estas personas, claro. porque tradicionalmente han sido obviadas de lo que es el sistema sanitario en la espera de que la recuperación de conciencia podría recuperarles un poco su identidad personal Mm. como paciente o como persona. Y esto es tremendamente importante porque si asumimos que está en estado de coma y que ya no podemos hacer nada por esta persona, pues básicamente es darle todo el aporte que necesita para estar vivo y poco más. Ujú, Sin embargo, vosotros en vuestro equipo habéis definido una serie de estadios entre medias que incluso ha llegado a práctica clínica, es decir, que habéis influido en la creación de esta guía de práctica clínica que identifica un poco ujú, esos estadios intermedios y que permite que podáis hacer algo de forma activa para que los pacientes podáis pasarlo de uno a otro estadio, ¿no? ujú, ¿Cómo son estos estadios o cómo ha impactado esta guía de ujú. práctica clínica en el paciente? Sí, el punto de partida es un diagnóstico, como en gran parte de las disciplinas médicas, que el Mm, diagnóstico clínico sea el diagnóstico lo más preciso posible. Y para eso tiene que ser un equipo con mucha formación, porque las implicaciones éticas o morales que tiene un diagnóstico y otro son muy distintas, son muy diferentes. Pensemos, por ejemplo, en los pacientes en coma o en otros pacientes que llamamos pacientes en estado vegetativo, síndrome de vigilia sin respuesta. Los pacientes están despiertos, tienen el interruptor de estar consciente ujú, encendido, pero no tienen el interruptor de ser consciente. Parecen no reaccionar ante estímulos externos y ante estímulos internos. El paso siguiente serían pacientes que llamamos en estado de mínima conciencia. Estos ujú. pacientes tienen el interruptor encendido, están conscientes y además existen signos, aunque pequeños, pero claramente discernibles, de que existe cierto grado de interacción, bien sea con su propio cuerpo o bien sea con el exterior. Mm. El pronóstico en términos de supervivencia en pacientes, por ejemplo, en estado vegetativo a los 2 años suele ser en torno a un 60%. El pronóstico en términos de supervivencia de los pacientes en estado de mínima conciencia suele ser en torno a un 80%. Es muy La diferente. Ujú, discapacidad en pacientes en estado vegetativo ronda el 100%, es decir, son pacientes ujú. con una alta discapacidad a largo plazo. La discapacidad en pacientes con estado de mínima conciencia está en torno al 20%. Es decir, que estamos hablando de situaciones clínicas con un valor con una situación predictiva a largo plazo muy diferente y por lo tanto el diagnóstico es fundamental y las opciones terapéuticas también lo son. Y esto implica que no en todas partes, además, se puede hacer este tipo de diagnóstico tan preciso, ¿verdad? Porque primero Mm, necesitas haber trabajado con una N de pacientes muy alta para poder haber, bueno, aprendido a cómo discernir entre uno y otro. Y necesitas también tener o disponer de biomarcadores un poco, no siempre biomarcadores moleculares, de imagen o de otro mm, tipo, ¿no? Que de alguna manera te digan de una forma objetiva en qué estadio se encuentra, ¿no? Porque si no, esto tiene como mucho de arte, ¿verdad? mm. Necesitas, ¿cómo lo estructuras esto? Sí, eh, haces preguntas muy acertadas. Realmente, uno de los grandes inconvenientes es, digamos, el acceso a esta población. Piensa, como hablamos, de que estamos hablando de alrededor de entre un 2% de todos los traumatismos o todas las lesiones graves. La prevalencia es muy baja, en torno a 2 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de un número muy bajo de pacientes que además normalmente son excluidos del sistema sanitario. Aquí la colaboración entre equipos es Mm. vital. No solo entre equipos nacionales, entre equipos internacionales, ¿no? Yo siempre pienso que la ciencia del conocimiento tiene que ser como esta membrana que fluya entre distintos equipos y que permita transmitir conocimiento. Y en este caso es fundamental, porque si no, no alcanzaríamos los hitos a los que hemos llegado. Respecto a las guías lo único que tratan es de eh, establecer algunas formas, pautas de comportamiento y pautas de actuación, en, tanto dirigidas tanto a la familia, es decir, qué debo Ujú. hacer cuando tengo un familiar en estas condiciones, cuáles debe ser mi forma de actuación, como a otros profesionales, en aspectos sobre todo dirigidos al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento. Y respecto a los marcadores, el diagnóstico de estos pacientes sigue siendo eminentemente clínico. Por eso es importante que los equipos clínicos tengan mucha experiencia, como dices muy acertadamente. Las exploraciones complementarias, que muchas veces son muy útiles en- en otros campos de la medicina, en este caso, en nuestro caso nos aportan una información que puede ser adicional. Nos ayudan a descartar muchas Ujú. complicaciones y en algunos casos, porque el paradigma de detección de conciencia ha cambiado en estos últimos años, nos sirve para poder detectar cambios conscientes en personas que clínicamente parecen no aparentarlos. Eso es muy, muy difícil además de ver. ¿Necesitáis algún tipo de, no sé, maquinaria de ingenio diferente o todo lo hacéis con una evaluación clínica directamente entre el médico y el paciente? Porque Mm, incluso cuando comentas que puede tener una conciencia
diferente o mínima, puede no tenerla en el momento de exploración, o no lo sé. Sí, sí, sí. Efectivamente, la conciencia es muy fluctuante y en estos Ujú, pacientes todavía mucho más. Por eso es importante hacer evaluaciones de forma repetida que te ujú, permita estar muy seguro del diagnóstico que vas a establecer, sobre todo por lo que hemos comentado de las connotaciones éticas o morales, ¿no? Y es cierto que las exploraciones complementarias hoy, hoy en día nos están ayudando sobre todo a detectar algunos tipos o subtipos específicos de pacientes que, aunque clínicamente parecen no demostrar señales evidentes de ujú, interacción con el entorno o de propiocepción, de interacción con su propio cuerpo, sí que somos capaces de detectar mediante técnicas de resonancia magnética funcional o mediante técnicas de electroencefalografía, ujú. fundamentalmente técnicas neurofisiológicas, que existe un procesamiento consciente, aunque no sean capaces de demostrarlo clínicamente, porque para demostrarlo clínicamente Claro, igual el nivel de actividad motora o el nivel de tienen que lenguaje moverse que o hablar, tienen claro. Ujú. que alcanzar no es todavía suficiente. Vale, eso es muy interesante porque una vez que, bueno, al final con este poquito de arte, sobre todo de experiencia a la hora de Mm, hacer el diagnóstico, habéis encontrado que un paciente determinado pues tiene un estadio alterado de conciencia entre el coma y la conciencia plena. sí. ¿Cómo actuáis sobre el paciente para intentar recuperarlo funcionalmente? ¿O Ujú. tenéis técnicas nuevas? Vosotros habéis trabajado mucho en esto. ¿Qué hacéis? Sí, hoy en día disponemos de dos abordajes clásicos, es decir, la idea es tratar de conseguir que esta red que Ujú, comentamos, que nos permite comunicarnos con el exterior, que básicamente es la red que se comunica con nuestros sentidos, y esta red que comunica toda esa información exterior con nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo nuestro cerebro está comunicado con claro. nuestro cuerpo, su principal función es nuestra supervivencia. Estas dos redes antagónicas de las que hablábamos estén en funcionamiento a su máximo rendimiento. Para conseguir este máximo rendimiento, normalmente lo que hacemos las personas que no estamos en nivel de conciencia es sencillamente exponernos a estos estímulos. Por eso hacemos que nuestros Ujú, hijos estén en un ambiente lo más rico posible y lo más estimulante, porque sabemos que eso favorece su crecimiento. Estas personas están encamadas, están en un hospital, difícilmente van a tener acceso a un entorno lo más rico posible, ¿no? ujú, Lo que tenemos que hacer es tratar de proporcionárselo externamente. Lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer por un mecanismo que llamamos de top-down, es decir, bueno, pues eh, un trabajo multidisciplinar de ejercicio físico, de estimulación pasiva, de estimulación basal, estimulando los sentidos. Podemos emplear técnicas más invasivas, como pueden ser la estimulación o las estimulaciones profundas de determinados núcleos, o podemos emplear estimulaciones no invasivas, por ejemplo, estas técnicas de estimulación eléctrica o ujú. estimulación magnética, porque al final nuestra corteza y nuestro cerebro se comunica por actividad eléctrica. Nosotros podemos modular esa actividad eléctrica. Y luego por fenómenos, digamos, que no vayan desde arriba hacia abajo, sino todo lo contrario, que vayan desde abajo hacia arriba. Y tratar de encontrar que esas dos redes se conecten entre sí. Por ejemplo, una técnica bastante novedosa que estábamos empleando es estas técnicas de estimulación del nervio vago, porque el nervio vago es un nervio que se comunica Ujú. con nuestro cuerpo, pero también se comunica con nuestro cerebro y podemos modularlo con técnicas de estimulación no invasiva o con algunos fármacos que permiten reconectar todas esas Claro. redes. Y podrías, con todas las técnicas que nos estás comentando, es indudable que habéis tratado a muchísimos pacientes en diferentes estadios dentro de todos estos estados diferenciados, desde estados alterados de conciencia. Mm. ¿Podrías, no sé, explicarnos algún caso que te haya llamado mucho la atención para ver un poquito cómo todas estas nuevas formas de diagnóstico, de técnicas diferentes, al final impacta directamente sobre el paciente, sobre un paciente en particular? Sí, hemos visto muchos casos durante estos prácticamente 20 años que llevamos trabajando en este tema. Curiosamente, justo la semana pasada estuve con una familia, con uno de los primeros casos que pudimos atender, que fue una agresión. Eh, y fue un caso muy llamativo porque fue un caso que hizo una recuperación muy tardía, que hizo una recuperación prácticamente después de un año de la agresión. Eh, que es algo que sin ser excepcional, porque hay Ujú. casos descritos en la literatura, eh, pues puede ocurrir, ¿no? Eh, este paciente a día de hoy es un paciente que tiene una buena calidad de vida, que está reintegrado en lo que es su ámbito social. No es un paciente de Valencia, donde lo atendimos por primera vez. Ujú. Es un paciente eh, de la comunidad de Castilla y León. Eh, ha sido capaz de volver a establecer un canal de comunicación con la familia. Es presente, tiene identidad, vuelve a ser persona, que es un poco de lo que se trata cuando estos pacientes llegan a nuestro hospital, ¿no? Ujú. Sobre todo que además los familiares puedan
alguna forma intercambiar pensamientos o sentimientos con la persona que al final está en coma o menos que en coma, ya con un tipo de conciencia que les permite interaccionar. Al final recuperan a un pariente, a un familiar, ¿no? Sí, Mm, es decir, lo que haces es recuperar a un ser querido. Todos vamos a cambiar a lo largo de nuestra vida. claro. Ninguno de nosotros será el mismo ni mañana ni el año que viene. Pero por lo menos recuperar la dignidad de esa persona, ¿no? No ha sido abandonada o no ha sido, quizás en nuestro ámbito sanitario, que es un ámbito sanitario distinto, por ejemplo, al anglosajón, en el que eh, eh, los periodos de supervisión clínica son periodos mucho más cortos, digamos, las personas o los pacientes son trasladados rápidamente a centros fuera de la familia. En este ámbito más mediterráneo, por ejemplo, nuestras series de casos se parecen mucho a Ujú. las series de casos italianos, las probabilidades de recuperación en los casos tardíos son mucho más frecuentes de lo que Claro. anteriormente se conocían. Además, me gustaría por lo menos comentar algo antes de cerrar la entrevista, que habíamos comentado antes fuera de la entrevista, y es que es verdad que más o menos el número de casos se mantiene a lo largo del año, pero estos pacientes ya no son los mismos que hace 20 años, ¿verdad? La Mm, casuística ha cambiado bastante, ¿no? sí, como hemos dicho, estos son los casos más graves y los casos más graves cambian un poco en función de los cambios de la sociedad. Y la sociedad ha cambiado. Es decir, nuestros pacientes actualmente más graves son normalmente pacientes de mayor edad, Ujú. sobre todo por atropellos, por la alta densidad de tráfico que ocurre ahora en nuestras ciudades, que es algo que no ocurría hace unos Antes. años, y porque el envejecimiento, el envejecimiento de la población es mucho mayor. Es decir, la supervivencia y la esperanza de vida ha aumentado. Mm, Y luego pacientes jóvenes, que quizás son mm, las situaciones más dramáticas, ¿no? Sobre todo por acceso no solo a las motocicletas, que tradicionalmente han sido los traumatismos más severos, los accidentes de tráfico más severos, porque están desprotegidos de lo que puede ser la carcasa del automóvil, y por ejemplo el acceso a patinetes eléctricos. Y claro. estos últimos años, quizás con especial virulencia, estamos viendo gente muy joven, digamos, en el apogeo de su vida, que, que ha sufrido un accidente con una colisión con un patinete que Ujú. prácticamente está completamente desprotegido, ¿no? Los daños son masivos. Y esto, claro, nos va a obligar sobre todo a que hagáis muchísima más investigación porque a esa gente que es muy joven va a tener una esperanza de vida todavía muy grande, con lo cual pues habrá que trabajar en mejorar todos los procedimientos para intentar recuperar al menos funcionalmente a todas estas personas jóvenes que tienen Sí. mucha vida por delante, ¿verdad? Ujú, ujú. Pues muchísimas gracias, A doctor vosotros Noel. por la Gracias por estar invitación. aquí con nosotros y gracias por contarnos unas cosas tan interesantes sobre algo que yo creo que a todos nos llama mucho la atención, nos gusta mucho, como es el poder ver que hay muchos estados alterados de conciencia, no solamente pues desde el coma hasta la conciencia plena, y que realmente hay grupos como el tuyo que están trabajando en poder identificarlos y poder idear tratamientos para recuperar a personas que están en cada uno de estos pasos. Muchas gracias, Muchas doctor gracias, Noel. Ángel, muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por habernos escuchado. Es un episodio más. Ya veis que cada vez estamos aumentando muchísimo el nivel, estamos hablando de temas muy diversos dentro de lo que es salud, de lo que es investigación, y espero que nos veáis en próximos episodios. Gracias a todos.